Hay una gran escritora que entre sus muchas frases tiene una que me llama poderosamente la atención. Esta frase dice así: hay un cielo que ganar y un mundo que perder. En esto no podemos equivocarnos, porque si nos equivocamos podemos perder el cielo. Y si perdemos el cielo, lo vamos a perder todo, dice ella. Todo se va a perder. Entonces, cuando hay pensamientos, frases como estas tan importantes, es donde nuestra mente, ese bombillo, ese ámbar preventivo, que es el color amarillo en el semáforo, debe encenderse y ver qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Estoy pensando, viviendo correctamente dentro de lo que Dios quiere, porque el sistema que nos rodea es totalmente adverso a lo que Dios estableció. Esta semana me preguntaba también una señora: ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta gente reza y ora y la gente se sigue muriendo? Preguntas importantes, preguntas importantes. Y sobre eso conversaba con la persona, y al ver estas situaciones yo le decía a ella: imagínese que diariamente, todos los días, en diferentes partes del planeta, según la creencia que la persona tiene, reza, ora o habla con un ser supremo, depende de lo que crea, y especialmente cuando un ser hablando solo de enfermedad, se elevan millones de oraciones a cada segundo, a cada minuto. Y le decía yo a esta señora: imagínense en cuántos idiomas, en dialectos, cuánto llevan los seres celestiales a la presencia celestial y cuánto va a responder Dios. Imagínense que le lleven, por ejemplo, en una hora, le lleven 1,5 millones de peticiones, que es poquito, donde hay 7,000 millones de seres humanos en el planeta. Imagínense 1,5 millones de peticiones. Entonces la Escritura nos enseña que Dios tiene respuesta para todo eso, y que ha habido una consecuencia que el ser humano ha venido cosechando, porque hemos adquirido una naturaleza totalmente llena de pecado, de maldad, de desobediencia, y de una manera de vivir totalmente alejada a la vida de Dios. Y yo quisiera en este momento darte una información, a ver cómo estás tú cuidando tu cuerpo dentro de lo que la Escritura enseña. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Hay 10 consejos y quiero leértelos rápidamente. ¿Estás respirando aire de calidad, aire puro? ¿Cómo estás con el ejercicio? ¿Tienes una dieta sana y balanceada? La dieta, lo que comes y lo que bebes. ¿Consumes agua pura durante el día? ¿Cuánto estás descansando? ¿Escuchas música que te eleva y te hace sentirte bien? ¿Sabes aprovechar las horas de luz solar donde el cuerpo necesita los rayos del sol? ¿Cómo estás con tu vida en lo que es la temperancia, la templanza o el dominio propio en todas las cosas? No menos ni más, sino equilibrio. ¿Cómo están las relaciones con tu familia? ¿Cómo están las relaciones con tu familia? Y la última: ¿cómo está tu confianza en Dios, especialmente en la adversidad? El corolario de los consejos anteriores y el mejor de los consejos de salud es este: ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. Espera en Dios siempre. La moneda de los Estados Unidos de Norteamérica nos da la misma recomendación. ¿Qué dice esa moneda? Hay una inscripción que dice, está en inglés, en español traducida es: en Dios confiamos. La confianza en Dios nos liberta, te libera de los temores, de las inclinaciones, de las decisiones erróneas que echan a perder nuestra vida y nuestra salud física y espiritual. La confianza en Dios fortifica, llena de poder a la persona para superar cualquier impedimento que estorbe nuestro triunfo y nuestra meta final. Reconocer que Dios, en su imparcialidad y en su amor, está dispuesto a llevarnos de la mano a pastos verdes y de grosura, ciertamente siempre tiene implicaciones saludables para el cuerpo y para la mente. Sí, en este libro sagrado hay un plan trazado para que tu cuerpo y tu mente estén en una manera saludable. El desatino en la conducta y el fracaso en la vida están
íntimamente relacionados por la falta de confianza en Dios. Cuando vienen las cosas que no queremos que lleguen, es muchas veces por la falta de confianza en Dios, porque no hemos hecho previsión o nos hemos descuidado y nos han llegado esas cosas que no queremos que nos lleguen. La confianza en Dios nos permite elevarnos a ideales altos y escalar nuevos triunfos. En el libro del gran Job de la Biblia dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te volvieres omnipotente, serás edificado, alejarás de tu casa, de tu tienda, la aflicción, la enfermedad, el dolor y la pobreza. Job capítulo 22. Haz parte de tu vida la adoración al Todopoderoso. Hazlo regularmente, semanalmente, diariamente, y si es posible, junta a los que amas en tu casa, que son parte de tu círculo familiar, para ese momento de adoración en la familia. Apreciado amigo, permita que en su vida siga estos consejos o principios de salud tan sencillos que pueden ahorrarte mucho desgaste financiero, físico y moral. Concluye esto diciendo: los principios de la salud natural son dados por Dios y Él quiere lo mejor para todos nosotros. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar en sintonía aquí en Radio Costa Rica, frecuencia 930M, y a los que nos ven a través de las redes sociales, tanto dentro del país como fuera de Costa Rica. Que Dios pueda seguirte bendiciendo, que puedas afianzarte de lo que Dios ha establecido para poder alcanzar, tener todo recurso de nuestras posibilidades para cuidar este edificio que nos ha sido prestado, este cuerpo, y tratar de cuidarlo física, espiritualmente y mentalmente, para que podamos alcanzar nuestros logros, metas, ideales, y finalmente vivir una vida dentro del plan divino donde ningún dardo del enemigo, enfermedad, accidente o muerte repentina pueda cortarnos la existencia y poder vivir muchos años para seguir en la familia y para honrar a nuestro Creador. Como siempre, nuestra costumbre, agradecemos a todos los que nos sintonizan, a los que nos permiten llegar al lugar donde se encuentran, en su oficina, en su casa, en su taller, donde quiera que usted esté, que Dios pueda bendecirle. Y sobre todo, déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Los seres celestiales están trabajando para llevarnos a la eternidad. Permite que la palabra de Dios pueda seguir llegando a tu vida. Somos un ministerio donde no hacemos promesas ni pactos. Lo que queremos es que la gente conozca la verdad para que le entregue su vida a Jesucristo, a su palabra, y finalmente pueda ser salva. Para eso es este ministerio, para que podamos llegar a la eternidad. Queremos siempre recordarles que vamos a orar para abrir el libro santo, la Biblia. Es que yo le invito donde usted se encuentre para que nos pueda acompañar en la oración de esta hora. Amado Dios, Padre Celestial, dueño de todo el universo, es un inmenso privilegio, Señor, tener esta herramienta tan importante, esta herramienta que abre los portales de la eternidad, que es la oración. Es una llave que ha sido puesta, una herramienta en las manos del ser humano, donde directamente, no importando los millones de kilómetros luz que hay allá en eternidad, Señor, tú cada vez que un ser humano cierra sus ojos y se comunica contigo a través de la oración, Señor, tú siempre estarás atento y escucharás la petición de cualquier ser humano en este planeta. Y en esta hora queremos pedirte, oh Dios, que escuches nuestra oración, y en forma especial que al abordar el tema en esta hora, Señor, puedas hablarnos, puedas abrir nuestros sentidos, puedas llegar hasta las veas de nuestro cerebro, Señor, para que si estamos viendo incorrectamente o estamos pensando erróneamente o no estamos, Señor, viviendo dentro de lo que tú sabes que tenemos que hacer, inclusive si es por ignorancia, aún por desobediencia, Señor, puedas extender tu mano de misericordia y puedas enderezar nuestros pasos, oh Dios, para que podamos caminar en una manera correcta dentro de los planes divinos y no solo recibir esa bendición, sino
ser un ejemplo para la gente que nos ve diariamente en el lugar donde nos encontramos. Nos unimos a todos nuestros hermanos y hermanas en los diferentes ministerios, países, ciudades donde el Evangelio se está predicando. Y estamos anunciando que Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, y esto es inevitable, es una realidad en su palabra, y el ser humano sabe que esto va a acontecer. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, para ser parte de todos esos que nos estamos preparando y arreglando nuestra vida contigo, poniendo nuestra vida en paz y en orden con la eternidad, para que al final de la historia, Señor, podamos alcanzar la anhelada corona de la vida eterna. Bendícenos en esta hora, quédate en este lugar, y Señor, nuevamente que podamos recordar siempre que donde hay 2 o 3, tú estás en medio de ellos. Gracias, Padre, por esta bendición, y te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén. Muy bien, quisiera mencionar que hemos venido insistiendo en las decisiones que los seres humanos toman. Te puedo mencionar una: la decisión de casarse. Si se toma bien, es una bendición, porque es una institución sagrada. Dios va a bendecir y va a ser de bienestar. Pero si nos equivocamos y escogemos mal, puede ser una decisión fatal. Una decisión fatal. Lo mismo, te pongo otro ejemplo. O usted escoge tener un oficio o ser un profesional estudiado. Pero si no escoge ni uno ni otro, cuando llegue a su juventud avanzada y al estado de adulto y no hizo ninguna de las dos cosas, se dará cuenta que tomó una decisión fatal, porque va a vivir una vida llena de necesidad. Porque el mundo en que estamos viviendo, o estudia para ser un profesional en una oficina, en tantas cosas, o un oficio donde usted sabe ganarse la vida trabajando con sus manos y con la capacidad y en lo que se preparó. Entonces hay decisiones fatales en el ser humano, y aunque el ser humano tiene derecho a escoger y a elegir, déjame decirte que en cuanto a las cosas de origen eterno, la Biblia y las verdades importantes como las doctrinas que tiene este libro, las enseñanzas y el camino que finalmente llevará al ser humano a la eternidad, no podemos pensar de la siguiente manera: es lo que yo quiero, es lo que a mí me parece, es lo que yo creo, o es lo que yo pienso, o lo que yo digo, o lo que yo entiendo. Todas esas frases que están en la mente del ser humano hay que sacarlas, pedirle a Dios poder para que eso que nos vendieron en el pasado pueda salir de nuestra vida. Porque un hijo de Dios debe de pensar de acuerdo a lo que el Creador ha establecido en su palabra, y vivirá de acuerdo a sus planes, para que Dios pueda bendecirlo, guardarlo y finalmente llevarlo a la eternidad. Hay que reconstruir todo lo malo que hemos adquirido por herencia y por adquirido en el mundo, y quitar eso y establecer una vida verdaderamente cristiana, donde usted pueda decir, para honra y gloria de Dios, con mucha humildad y sencillez: soy un cristiano en todo el sentido de la palabra. ¿Qué le parece? Necesitamos abocarnos a eso, que es lo más importante. Por eso estamos estudiando la historia. En el libro de Génesis, el capítulo número 11. Mira lo que dice el libro de Génesis, el capítulo número 11. El versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y en el capítulo 11, versículo 27 de Génesis, se encuentra donde Génesis 11:27 nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Nota que hay 450 años de Noé hasta Abraham, y la escritura mantiene un orden genealógico para que se mantenga la cronología de cómo Dios, a través de la historia,
ha cuidado la escritura y la descendencia de las familias que fueron llamadas a mantener la verdad divina para que no haya ninguna confusión, tergiversación por el ser humano, o la Biblia pueda ser un libro que pueda ser manipulado para probar que este libro tiene cosas erróneas o equivocadas. Entonces hay un orden en la genealogía en el capítulo número 11 del libro de Génesis. Y quisiera mencionarte que cuando se habla de la edad de cada uno de ellos, esto se resume de la siguiente manera. En el caso de Adán, vivió hasta que Matusalén llegó a los 243 años de edad. Si tú sacas ya con una pizarra y con números, nosotros lo hemos hecho. Cuando usted saca, en el momento que Adán muere, es cuando Matusalén tiene 243 años de edad. Matusalén vivió hasta que Sem, hijo de Noé, llegó a los 98 años. Sem vivió 150 años después del nacimiento de Abraham y 50 años después del nacimiento de Isaac. Abraham vivió hasta que Jacob y Esaú tenían 15 años. E Isaac vivió hasta que ellos alcanzaron los 120 años. Así vimos cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán, y esta es la parte más importante de esto. Pon mucha atención. Así vemos cuán directamente los conocimientos que Dios había enseñado a Adán pudieron comunicarse a todos sus descendientes. Adán los transmitió a Matusalén, a Sem, Sem a Abraham, Abraham a Isaac, y estos patriarcas se los comunicaron a Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Qué dato más importante y más necesario para todos nosotros los cristianos en esta época. Hermano y hermana, hay una descendencia de origen divino que ha mantenido la verdad a través de todos los tiempos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando usted escucha a un predicador diciendo, es que ya el Antiguo Testamento no hay que estudiarlo, ya eso quedó obsoleto, ya eso es el pasado, hoy estamos bajo la gracia y bajo el nuevo pacto. Hermano, esta historia sagrada es para que usted sepa de dónde desciende usted y qué fue lo que le dieron a Adán, a Abraham, a Sem, a Jacob, a todos ellos. ¿Qué verdades practicaron? ¿Qué verdades vivieron? ¿Por qué? Esto es muy importante que te voy a decir y ojalá lo puedas entender. Porque Dios no cambia. Las leyes, estatutos que fueron establecidos para ellos son los mismos que deben de regir al ser humano en este tiempo. Y entonces el ser humano ha venido violentando por interpretaciones, por maneras de pensar, por maneras de ser, la escritura. Y se le ha dado un libertinaje terrible, desbordante al ser humano, especialmente en sistemas religiosos, para que el ser humano viva casi como quiera, porque no hay ley que lo restrinja o que le diga que hay cosas que tiene que obedecer y respetar. En San Mateo capítulo 1, vea qué interesante cómo empiezan los 4 evangelios. En el evangelio según San Mateo, vea lo que dice San Mateo capítulo número 1, versículo 1 y 2. Esta es la genealogía de Jesucristo. Y puedes ir también a 2 Timoteo capítulo 2, verso 8. Yo voy a leerte nada más San Mateo 1, 1 y 2, dice la palabra de Dios. San Mateo 1 y 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y los hermanos, y ahí viene toda la explicación de las generaciones. Por eso es importante que dentro de todo este orden, Dios le dio todas las leyes a Israel, no porque seleccionó o fue exclusivista hacia esa nación, hacia los hebreos, hacia los judíos, sino porque ellos eran los únicos que fueron los depositarios de la verdad sagrada que fueron dados a sus antecesores, empezando desde Adán. No era que las demás otras naciones no tuvieron oportunidad, las otras naciones se separaron totalmente, que fueron los que hicieron la Torre de Babel y fueron esparcidos por todo el planeta. Casi todas las lenguas que hay en el planeta tuvieron un origen, los idiomas,
y todas estas naciones rechazaron las leyes divinas, se apartaron del Creador. Quiero que vayas entendiendo, acomodando esto en tu mente, para que puedas visualizar cómo está el mundo, cómo está avanzando esto, para que cuando venga lo que se venga, tú tengas una visión clara de la voluntad de Dios y quién es y quién no es, porque habrán consecuencias. Entonces tenemos que tomar decisiones correctas, decisiones dentro de lo que Dios establece. Y déjame decirte o mencionarte, y lo hemos dicho aquí muchas veces, todo tiene un principio y tendrá un final. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos, vea qué palabra, siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Sobre Abraham se depositaron, él fue el depositario de la verdad y los requerimientos divinos. Abraham se había criado, oiga, en un lugar de superstición y paganismo. Aún la familia en la cual se había conservado el conocimiento de Dios estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Mira, Josué 24:2 dice lo siguiente. Esto es palabra de Dios. Josué 24:2 nos dice lo siguiente la escritura. 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, quien dice Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Vea lo que dice al final de Josué 24:2. Y servían a dioses extraños. Abraham fue sacado de un lugar lleno de paganismo y se hizo depositario de una verdad sagrada e importante para su tiempo. Y dice que la verdadera fe no debe de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalé, Noé y Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Qué maravilloso, Dios la ha preservado. La pregunta que quiero hacerte: ¿estás en esa línea? ¿Eres depositario de la verdad que Dios estableció a través de todos los tiempos, en el tiempo en que estamos viviendo? Mi hermano y mi hermana, solo escuchando, poniendo atención y permitiéndole a Dios tener una mente receptiva, dócil, Dios quiere enseñarte de cuál de las dos simientes eres, si de la de los hijos de Dios o la de los hijos de los hombres. Está establecido en la Escritura. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos. Mantente en sintonía.
somos el remanente adventista, estamos estudiando a través de la historia cómo Abraham, el hijo de Taré, fue el que finalmente recibió el santo cometido y se convirtió en el heredero de la verdad sagrada que Dios había transmitido para esta generación, para este linaje que venía. Y yo te sigo y te hago la pregunta: ¿quieres ser heredero de una verdad sagrada y santa? Que Dios te herede, qué privilegio, ¿verdad? Es que Dios te ponga dentro del orden que Él establece para que puedas ser un hijo de Él y Él te pueda bendecir. ¿Me estás entendiendo lo que quiero transmitirte? Lo que Dios me transmitió a mí en el pasado. Soy un depositario de una verdad correcta, perfecta y exacta. Dice que este Abraham fue escogido. Dice que por doquiera él veía idolatría, pero la idolatría fue en vano porque él no siguió eso. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo adorando al único Dios verdadero. Salmo 145, verso 18. Cercano está a Jehová a todos los que le invocan, pero de veras. Lee este Salmo 145, 18. Cercano está a Jehová a los que le invocan, pero los que le invocan de verdad. Qué maravilloso versículo esto. Él comunicó su voluntad a Abraham, le dio un conocimiento claro y exacto de sus requerimientos, de su ley y de la salvación que adquiriría mediante Jesucristo. A Abraham se le dio aquella promesa maravillosa y que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional. Dice Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Además, el heredero de la fe recibió la promesa, que para él era la más preciosa de todas. ¿Qué era para Abraham esa promesa? Ese pacto, ese compromiso con Dios, era lo más hermoso y lo más precioso que había recibido. A saber que de su linaje nacería el Redentor del mundo. De ese linaje finalmente nacería Jesucristo. Qué privilegio tan maravilloso. ¿Estás pensando en lo que estás escuchando? ¿Para qué han venido tus hijos al mundo? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Y tu propósito cuál es? ¿Para qué existes? ¿Para qué vives? Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada y se le exigiría un sacrificio. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenía que irse de su familia, dejar todos sus parientes, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los oráculos sagrados. Abraham debía separarse, de los compañeros de su niñez, la influencia de sus parientes, de sus amigos, porque ellos impedirían la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Tenía que separarse de sus parientes, de la gente con la que se había criado y educado, y de sus amigos, y de toda su familia. La influencia de sus parientes influirían en su educación. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, unido con el cielo, unido con el cielo. ¿Has pensado en eso? ¿Te gustaría estar unido con el cielo? Debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. ¿Cuánta gente no entiende a un verdadero cristiano? No entienden sus motivos, sus acciones. Mucha gente dice la vida del cristiano es una vida amargada, sin sentido. Es que no saben que la vida de un cristiano es una vida feliz, llena de gozo y llena de esperanza. Y solo cosas buenas da Dios. Pero dice que Abraham salió. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe en toda la Sagrada Escritura. Dice, para él la fe era la sustancia de las cosas que no se ven, de las cosas que se esperan.
confiando en la divina promesa, sin menor seguridad externa su cumplimiento, escuche, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa. Y aquí nos vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, el Señor Jesús, en Lucas 14, vea lo que dice el Señor Jesús. Es un versículo donde Jesús fue claro. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, es detestar, es odiar. Esa es la definición de esa palabra, detestar, odiar. A su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y versículo 33, resumen: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo trato de explicarte esto? Estamos actualmente, si fue en el tiempo de Abraham, estamos viviendo con familias que aman más al mundo, tienen costumbres, hábitos, manera de comer, manera de ver, pensamientos, metas, amistades, ambientes que no tienen que ver nada con la vida de un cristiano, y no van a cambiar, no van a salir de ahí, no quieren. Entonces, cuando el cristiano es llamado, tiene que renunciar a todo eso, sean seres humanos, sean cosas materiales. Es renunciar a todo lo que se posee, a todo lo que anteriormente era nuestra manera de vivir, porque todo lo que el ser humano estuvo viendo en el tiempo, en el ambiente de Abraham, ahora imagínense, si en el tiempo de Abraham, que estamos hablando del año 2000 y un poquito más, imagínense ahora en el año 6000 y resto como estamos nosotros, la contaminación que hay en nuestras familias. Y te pongo un ejemplo nada más. ¿Qué es un celular? Una computadora y un televisor en una casa. ¿Y puede nuestra familia vivir sin eso? ¡No! Es como una droga eso. Pero cuando ustedes hablan de oración, de estudio de la Biblia, de trabajar en una iglesia, de predicar el evangelio, lo vuelven a ver a usted raro. Y ya se alejan de usted. Y usted sirve cuando se necesita algo material de usted o alguna ayuda humana. Pero en asuntos espirituales no se meta con nosotros. Esa es la realidad que está viendo el mundo cristiano. Y usted mira, pero hermano Garita, hay muchos... Sí, porque el cristiano se ha moldado al mundo y ha llevado al mundo a la iglesia. Entonces los cristianos son mediocres, son tibios, son mundanos. Entonces un verdadero discípulo tiene que renunciar. Abraham tuvo que separar. Oiga, fue llamado y tuvo que dejar todo y tuvo que irse. A usted no le están diciendo que se vaya de su casa, pero que marque una diferencia, porque ya usted no puede vivir como está viviendo casi la mayoría de su familia. Esta es la realidad. Por eso es que el que no renuncia a todo lo que posee, porque lo que posee está contaminado, está mal. No porque yo no ame a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos, a mi tío, a mi abuelo. Es que esta gente es mundana, es mediocre. Y más si conocemos cosas de ellos, que totalmente el cielo los va a descalificar para entrar a la eternidad, porque la palabra de Dios lo enseña. La Biblia enseña que hay tipos de pecados, hábitos y costumbres que van a inhabilitar al ser humano para que entre al reino de los cielos. Entonces Dios necesitaba educar a Abraham. Igualmente Dios necesita educarte a ti y educarme a mí. Ahora ve qué interesante, 2 Corintios, esto es palabra de Dios, capítulo 4. Vea qué hermoso lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué le parece, hermano y hermana? ¿Qué visualizó Abraham? ¿Qué educación le dieron? Cielos nuevos y tierra nueva. Le hace el capítulo 11 de Hebreos. Dice que ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Jesucristo. Ellos visualizaron eso. Pero mis hermanos, nosotros en este tiempo queremos seguir viviendo en este mundo.
asistiendo a lugares, eventos, celebrando actividades, comiendo y bebiendo como el mundo come y como está este mundo, y metidos en cosas materiales. Y hay algunas de nuestras actividades, hábitos y etapas o momentos de diversión que no nos quiten eso bajo ninguna circunstancia. No vamos a permitir, porque ya estamos bien enredados en el mundo. Por eso tuvo que sacarlo totalmente de ese ambiente. Hazte la pregunta: ¿cómo te encuentras? Tú sabes, porque tú no puedes engañarte. Romanos 8, versículo 18 y 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 18 y 19? Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Es ese tu anhelo ardiente? Abraham lo entendió y por eso lo dejó todo. Hermanos, es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Esa es la realidad de esto. Nosotros visualizamos lo que viene, no lo que estamos viviendo. Por eso Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si mueres en Cristo, lo que te espera es la vida eterna. Amén. Génesis capítulo número 11, versículo 27. Mira lo que dice Génesis 11, versículo 27 de la Escritura. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y el versículo 28 dice: y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Entonces aquí se menciona que el padre de Abraham es Taré, y que tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y ahí viene la historia de cuánto vivieron y cómo murieron ellos. Pero ve que interesante, porque en el libro de Génesis, el capítulo 12, ahí mismo, el versículo del 1 al 5 nos dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sí, Abraham iba para la Canaán prometida. Y haré de ti una nación grande, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Pero aquí interesante: y tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces aquí un resumen más o menos en relación a esto. Pero el versículo número 6, que viene transmitiendo todo lo que el movimiento que Abraham hizo para ir a la tierra prometida, en el versículo 6 nos dice que había una situación que se le empezó a enfrentar a Abraham de camino, porque el ministerio de Abraham no fue nada fácil. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Quién estaba en la tierra? El cananeo. Y déjame recordarte que dentro del orden que estamos estableciendo, recuerda que todos los que se esparcieron después de la Torre de Babel, toda esa gente se constituyó en enemigos de la verdad de Dios. Hasta ese momento y esa época, ¿verdad? Todo eso ocurrió en el Antiguo Testamento antes de que Jesús viniera por segunda vez a la tierra. Y en relación a esto, cuando ellos se detienen, dice que a la sombra de las encinas de Moré, en un ancho y herboso valle con olivas y ricas fuentes entre los montes de Baal y Gerizim, Abraham estableció su campamento. El patriarca había entrado en un lugar, oiga cómo era ese país, hermoso y bueno, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes,
tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, olivas, de aceite y de miel. Qué maravilloso lugar, ¿verdad? Es que la tierra todavía conservaba parte de lo que el Creador había hecho. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Pero para el adorador de Jehová, una espesa sombra descansaba sobre las arboladas colinas y el fructífero valle. El cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham había alcanzado su blanco, pero había encontrado el país ocupado por una raza extraña que la dominaba la idolatría. En los bosques había altares consagrados a sus dioses falsos y se ofrecían sacrificios humanos. Se ofrecían sacrificios humanos. Vea qué extremo había llegado esta gente, que sacrificaban seres humanos. Pobre la gente que nació entre esta gente y fueron seleccionados para ser sacrificados, para morir dedicados a los dioses. ¿Hasta dónde llega un ser humano? Y disculpe que use la palabra, a animalizarse, a deteriorarse para ver algo tan abominable como algo dentro de su sistema religioso o adoración a ídolos. Qué grave que es esto. Y nada empieza, todo empieza, por eso estamos en este programa tratando de mantener un seguimiento de cómo el ser humano se vino degradando poco a poco, separarse de Dios, y cómo fue enfrentando tantas adversidades, castigos y problemas porque se separó de la verdad de Dios. Abraham fue escogido, aunque Abraham dice que se estableció ahí, tenía presentimientos. Entonces dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo lo siguiente, esto está en Génesis 12:7, ahí lo puede leer. Y apareció Jehová a Abraham: a tu descendencia daré la tierra, y edificó allí un altar donde Jehová le había aparecido. Esta gente tuvo el privilegio de recibir siempre la dirección divina. Dios se comunicó a través de seres celestiales para conducirlos en un mundo lleno de pecado, de desobediencia y rebeldía, porque fueron muchos los pueblos que después de la Torre de Babel se establecieron en todo el planeta, y toda esta gente, todos estos pueblos que ya hablaban otros idiomas, no creían en la verdad que Dios había establecido en sus leyes y en el gobierno de origen celestial. Y Abraham tenía que marcar una diferencia para presentar en su época y en su generación que había un Dios que controlaba todo lo que rodeaba y todo lo que existe. En el versículo número 8 de Génesis 12 dice la escritura: luego se pasó de allí a un monte, estoy leyendo Génesis 12:8, a oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí altar y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Qué interesante, porque nos menciona aquí que finalmente Abraham empezó a dejar altares en los lugares donde él visitaba, para lograr dejar ahí la verdad de que había un Dios eterno que existía y que estaba a través de su vida y de ese pueblo. En el versículo número 10 de Génesis 12 dice que otra de las adversidades que enfrentó Abraham, dice en el versículo 10 de Génesis 12: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida. Y ahí usted se puede leer ahí todo el capítulo, desde el capítulo 12, versículo del 10 al 20, la historia de cómo Abraham lamentablemente vino a presentar a su esposa como su hermana, porque sabía que posiblemente los egipcios lo iban a matar a él y le iban a quitar su esposa.
Durante su estada en Egipto, dice la historia, que Abraham dio evidencias de que no estaba libre de imperfección y de debilidad humana. O sea, Abraham seguía siendo un ser humano, lleno de imperfecciones y de debilidad. Al ocultar de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan noble y frecuentemente manifestados en su vida. Sara era una mujer hermosa a la vista. Y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciarían a la hermosa extranjera y que para conseguirla no tendrían escrúpulos de matar a su esposo. Razonó y dijo que con este ocultamiento, la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Entonces, él ocultó todo esto y entonces dice que al presentar a Sara como su hermana, dijo que era hija de su padre, aunque no era hija de su madre. O sea, entonces aquí nosotros descubrimos una gran verdad muy importante, una verdad importantísima que está en la Escritura. O sea que esta muchacha Sara, el mismo Abraham sabía, según lo que nos arroja, nos relata la historia, que su papá, en este caso Taré, este hombre practicaba la poligamia, o sea, tuvo esta muchacha, la esposa de Abraham, Sarai, la tuvo con otra mujer. Qué terrible esto, ¿verdad? Porque a través de la Escritura esto aparece como uno de los grandes pecados que a través de la historia se ha manifestado no solo en el mundo irreligioso, sino que aún en los que decimos ser cristianos, a través de los tiempos se ha practicado mucho la deslealtad dentro del matrimonio, cuando la Biblia establece que tiene que ser un hombre y una mujer, nada más hasta que la muerte los separe. En Génesis capítulo 20, el versículo número 1, vea lo que dice la Escritura 21. Esta historia se le vuelve a repetir a Abraham. Génesis 21. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Estamos en Génesis 24. No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, versículo 7, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y ahí sigue la historia en relación a esto. Entonces, hermanos, aquí nosotros vamos viendo que estas cosas se dejaron escritas para nuestra admonición, para advertirnos sobre todas las cosas que esta gente practicó y hizo en el pasado, pero que Dios la permitió ahí para que nosotros, dice la Escritura en 1 Corintios 10, no hagamos como ellos dijeron. Mi hermano y mi hermana, la verdad tiene que prevalecer sobre cualquier situación y ante cualquier ser humano, sistema legislativo, sistema religioso. Hermanos, porque la mentira es del diablo. En el caso de Abraham dice aquella historia que a conveniencia la presentó como hermana, aunque era hija de una mujer que no fue la legítima madre de Abraham. Él decía que era su hermana, entonces jugaba con esta mentira para que los egipcios no la mataran. Y entonces, ¿dónde estuvo su confianza en Dios? Dios es el dueño de todas las vidas, de todas las cosas.
Entonces, como un verdadero cristiano debe aprender a confiar, especialmente en los momentos difíciles, de que Dios siempre estará guiando siempre a sus hijos en cualquier manera. En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y sumisión y de fe. Lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados en futuras aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que no conocemos, pero no olvida ni desecha a los que lo obedecen fielmente. Así lo ha hecho a través de todas las edades. Lo hizo con Job, lo hizo con Abraham y con todos los grandes hombres que la Escritura registra y están en este libro santo y sagrado. A través de la historia, déjeme decirle que uno de los grandes males de ellos y errores fue la poligamia, tomar más de una mujer. El concepto del santo matrimonio, que es un hombre y una mujer, es de origen divino. Es una institución sagrada y debemos de respetarla como cristianos y trabajar para que esta verdad se transmita a nuestra descendencia, porque si decimos que somos herederos, depositarios de las leyes divinas, dentro de las leyes divinas está bien claro que serán hombre y mujer y serán una sola carne, y que el matrimonio tiene que traer hijos al mundo. Fuera de eso no está dentro del plan de Dios, y todos los que salen de ese plan es porque no son de la simiente divina. No te estamos diciendo que no puede ser de la simiente divina. Si te pones al orden de lo que la Escritura enseña y de los requerimientos divinos, tienes también el privilegio de estar dentro de este simiente y dentro de esta promesa. Si no lo haces así, te lo voy a decir, lo he mencionado y con mucho respeto te lo digo. Yo no quisiera estar en los zapatos de una persona que cuando Jesucristo venga y se haya llamado a cuentas, tenga una vida fuera del orden divino. Porque las consecuencias ya la Escritura las presenta. Y a través de la historia, estos grandes hombres como Abraham, ellos en algún momento también fueron disciplinados y pasaron pruebas severas. Pero déjame decirte que hicieron los cambios, corrigieron, y por eso la Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Somos el remanente adventista. Gracias por mantenerte en sintonía. Que Dios te bendiga. Recuerda, cuida mucho lo que tienes, tus bienes materiales, porque ahora todo está muy caro, y también tu dinero. Y recuerda que lo que gastes ahora, además, en cosas que no son necesarias, te van a faltar en el futuro. Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor.